Buenos días para todos. Les vengo a presentar mi proyecto de grado titulado RMFAR, Modelo Analítico de Recomendación para la Reducción y Mitigación de Riesgos de Hurto, elaborado por Juan Camilo Montaña Granados y dirigido por el ingeniero Enrique González Guerrero. Bien, la agenda de hoy es, en la primera parte, presentar una introducción a la problemática, seguido de la construcción de una base de datos para la creación de las reglas de asociación difusas que permitan generar recomendaciones y posteriormente presentar ya el modelo de recomendaciones. Bien, como objetivos, el objetivo general del proyecto es desarrollar un modelo analítico de recomendaciones basado en reglas de asociación para generar recomendaciones que puedan ser utilizadas por los ciudadanos para la reducción y mitigación de riesgos de hurto. Como objetivos específicos, se tiene primero una profundización sobre el estado del arte para tener un panorama de la problemática, posteriormente realizar una exploración analítica sobre los datos disponibles, crear un modelo de recomendaciones basado en reglas de asociación y por último realizar la validación del modelo. La metodología que se utilizó fue la siguiente, que se basó en 4 fases nombradas de la siguiente manera: análisis de la problemática, metodología analítica, modelo de recomendaciones y evaluación. Bien, en el análisis de la problemática, lo primero que se realizó fue una consulta con expertos mediante entrevistas en las cuales se realizaron preguntas de ordenamiento de importancia y preguntas abiertas acerca de los factores relacionados al lugar, tiempo, delincuente y víctima. Los resultados fueron los siguientes. Los expertos respecto a las categorías de los factores manifestaron la importancia del lugar y el tiempo como factores que se deben priorizar. Respecto a los factores del lugar, sugirieron conseguir información acerca de los entornos socioculturales aledaños al lugar, cantidad de cámaras de seguridad, cantidad de vías de acceso y cantidad de bancos y comercio. Respecto al tiempo, sugirieron incluir variables relacionadas a las épocas del año como fechas especiales y calendarios de pago como las quincenas. Adicionalmente relacionado a la víctima, sugirieron incluir variables como las condiciones físicas si se presenta alguna discapacidad por parte de la víctima. Y respecto al tipo de delito de hurto, sugirieron agruparlos en 2 tipos de hurto: en hurto a personas y hurto a patrimonio. Bien, para analizar la problemática se analizó la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad. Entonces tenemos primero, según la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana realizada por el DANE, que Bogotá obtuvo la variación más alta de la tasa de victimización. Y según la encuesta Percepción y Victimización realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá, el delito que más preocupa a los ciudadanos sigue siendo el hurto a personas con un 49%. A partir de este contexto se determina el caso de estudio de este trabajo de grado, el cual es la localidad de Suba, por los siguientes argumentos o razones. Lo primero es que Suba es la localidad con mayor cantidad de delitos de hurto, con unos 7.526 casos. Además de esto, según la Secretaría Distrital de Planeación, Suba tiene el 14.3% de la población de Bogotá. Y según la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Suba cuenta con estratos del 1 al 5, siendo la localidad con mayor diversidad de estratos socioeconómicos. Posteriormente, se realizó una revisión del estado del arte. Lo primero que se hizo fue realizar una selección de palabras clave relacionadas al tema de interés. Se construyeron ecuaciones de búsqueda para ser utilizadas en bases de datos bibliográficas y repositorios institucionales. Posteriormente se realizó una selección y filtro de artículos a partir de criterios de selección como la novedad, beneficio y curva de aprendizaje, entre otros. Por último, se realizó un análisis de los trabajos resultantes mediante la construcción de un mapa conceptual y una tabla comparativa de las características, métricas y métodos. Bien, se identificaron las siguientes oportunidades de mejora en relación a los trabajos. Lo primero es en general que
la gran mayoría de trabajos presentan solamente un diagnóstico o análisis para que luego las autoridades policiales sean las encargadas de utilizarlos para tomar acciones. Por tal razón, el factor diferencial de este trabajo de grado es presentar un enfoque que sea orientado a los ciudadanos. Además de esto, no se reportan los detalles significativos, lo que hace que un trabajo no pueda ser utilizado como punto de comparación o pueda ser reproducido. La terminología es muy especializada, tanto a un nivel científico, por lo cual se hace difícil de entender e interpretar por los ciudadanos, por ejemplo. Aquí pues se resalta la contribución del presente trabajo, que es utilizar la lógica difusa para crear reglas de asociación en un lenguaje natural que pueda ser entendible e interpretable por los ciudadanos. Por último, solamente utilizan información básica relacionada al lugar, como la latitud y la longitud. El presente trabajo también tiene como diferencial es construir una base de datos sólida mediante la consolidación de diversas bases de datos y fuentes de información como Google Maps, que ningún trabajo ha hecho hasta el momento. En cuanto a las reglas de asociación, existen dos mejoras planteadas por Engel en, en su trabajo, que propone primero realizar una agrupación de datos para generar reglas de asociación más potentes. En este trabajo se realiza una agrupación de algunos datos y adicionalmente hay otros que se deben agrupar mediante conjuntos difusos. La segunda mejora es utilizar un algoritmo que sea más eficiente para generar las reglas de asociación y que no sea lento ni restrinja el número de registros. Otra novedad de este trabajo es que utiliza el algoritmo FP-Graph, que tiene muchas ventajas sobre a priori. En cuanto a los sistemas de recomendación, solamente se utilizan para, para realizar predicciones o clasificaciones. Los sistemas de recomendación son tradicionales al estilo Netflix, donde se recomiendan películas relacionadas a gustos. Este proyecto utiliza una recomendación inversa, es decir, basado en unos datos de entrada, se realiza una variación sobre los datos para ver si existe una regla que minimice la factibilidad de riesgo de hurto. Bien, teniendo en cuenta la escasez de datos, que fue un problema que se encontraron en los diferentes trabajos, se consideraron las siguientes fuentes de información. Cietco ofrece una base de datos que contiene la información de delitos de todo tipo y el barrio donde ocurrió. Se tomaron los datos de delitos de hurto para el año 2020 correspondiente a los barrios de la localidad de Suba. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital ofrece esta base de datos que contiene información sobre los sectores catastrales de Suba. Y además la Secretaría Distrital de la Mujer ofrece esta base de datos que contiene información de las UPZ de Suba y de los índices de seguridad nocturna de cada una de ellas. Debido a que algunos barrios reportados en los delitos no son legalizados y algunos se solapan, se utilizó Google Maps para identificar a qué sector catastral pertenecen los barrios donde se reportaron los delitos de hurto, ya que los sectores catastrales, como se puede observar en la figura derecha, abarcan todo el área de la localidad de Suba. Posteriormente a esto se calculó el centroide para cada polígono del sector catastral y se calculó la media entre la distancia desde el centroide hacia cada punto que conforma el polígono. Esto se realizó para utilizar esta distancia como radio y sobre este consultar el API de Google Places para encontrar los bares, bancos y cajeros, tiendas comerciales y parques más cercanos y así construir variables relacionadas a las densidades. Con los polígonos de la UPZ se calculó el área y con los polígonos del sector catastral se calculó también el área, para así poder obtener una proporción de los índices de la UPZ para cada sector catastral que componen dicha UPZ. Bien, se construyó una base consolidada donde se tiene que, a partir de la fecha, se crearon nuevas variables como intervalos, teniendo en cuenta lo que los expertos mencionaron. A partir del barrio se crearon nuevas variables relacionadas a las características y relacionado a la víctima, pues solamente se consiguió la información acerca del género, dado que son datos sensibles. Respecto al tipo de delito, se descartaron piratería y bancos debido a que contenían muy pocos registros y se categorizó pues en dos tipos de hurto para dejar una base balanceada, con hurto a personas y hurto a patrimonio, según lo que sugirieron los expertos.
Bien, a continuación veremos el flujo de creación de las reglas. Dado unos datos de entrada, se realiza un procesamiento. Posteriormente se crean unas variables con Google Maps. Luego se realiza un particionamiento difuso que lo vamos a ver más adelante y una creación de reglas de asociación difusas mediante el algoritmo de FP-Graph que se verá adelante. Bien, el particionamiento difuso permite que las reglas de asociación estén en un lenguaje más cercano al mundo real mediante etiquetas lingüísticas. Además de esto, un dato puede pertenecer a más de un conjunto difuso con diferentes membresías, lo que hace que se tengan reglas de más calidad. El proceso se basa en normalizar los datos, posteriormente agruparlos mediante k-means. El número de agrupaciones corresponde al número de conjuntos difusos, como se puede observar en la tabla derecha. Para cada variable existen 4 conjuntos difusos. Posteriormente, con estas agrupaciones se calcula la función de pertenencia de los datos para cada uno de estos conjuntos. Bien, en cuanto a las reglas de asociación, se utilizan para descubrir hechos que ocurren en común dentro de un determinado conjunto de datos, y además de esto permite encontrar relaciones en grandes conjuntos de datos. El algoritmo de FP-Graph se utilizó debido a que encuentra los conjuntos de ítems frecuentes sin generar candidatos, y esto es debido a que utiliza una estructura de árbol para calcular los conjuntos frecuentes. Además de esto, es mucho más rápido que a priori debido a que utiliza casi 200 veces menos de memoria. Las medidas de calidad que se utilizaron fueron las siguientes. Soporte, que nos sirve para obtener la frecuencia de aparición de la regla en el conjunto de datos. La confianza, que es la probabilidad de que se dé el consecuente dado los antecedentes de la regla. El número de comodines, que es la cantidad de variables que pueden ser cambiadas. Esto se explicará más adelante. Número de antecedentes, que es la cantidad de ítems que hay en el antecedente de la regla. Y la membresía, que es la operación AND de las membresías de los valores de los conjuntos difusos. Bien, para generar las recomendaciones se utiliza el siguiente flujo. Una entrada de 4 datos: el género de la persona, el barrio, la fecha y la hora y el sitio en donde va a estar realizando la actividad. Posteriormente, un procesamiento, una generación de nuevas variables mediante Google Maps, un particionamiento difuso, un filtrado de reglas. Ya las reglas han sido generadas, se realiza un filtro de las reglas candidatas mediante unos criterios. Posteriormente se realiza un cálculo de factibilidad, se generan unas recomendaciones para minimizar la factibilidad y por último se da una respuesta a las recomendaciones al usuario. Bien, en cuanto a las reglas candidatas y el ordenamiento, lo que se hace es calcular una ponderación. Acá tenemos un ejemplo. La ponderación se calcula de la siguiente manera, ¿no? Con la siguiente fórmula, teniendo en cuenta el soporte y la confianza de la regla, los antecedentes de la regla y el número de comodines. El número de comodines, como podemos ver en este ejemplo, son aquellos datos que pueden ser cambiados. Por ejemplo, el género no puede ser cambiado, no podemos decir que la persona se cambie el género masculino a femenino, pero sí podemos sugerir que un barrio pequeño sea cambiado por un barrio más pequeño, un barrio mediano o un barrio grande. Posteriormente se realiza el cálculo de la factibilidad o puntaje. Este se realiza mediante la siguiente fórmula, teniendo en cuenta la ponderación calculada anteriormente y la membresía, que se calcula mediante el operador min de las membresías de los datos sobre los conjuntos difusos. Para realizar la clasificación del tipo de delito de hurto se ordenan las reglas descendentemente por la factibilidad y la primera regla es la que se utiliza para realizar la clasificación. Bien, se realizó una experimentación con varios casos en las que se variaron los coeficientes de ponderación para cada criterio y el porcentaje del dataset para entrenamiento y pruebas. Adicionalmente se escogió otro modelo analítico, como lo es el árbol de decisión, para realizar una comparación, un árbol de decisión ingenuo y un árbol de decisión tuneado con hiperparámetros. Como resultado, pues se puede observar que el modelo de árbol de decisión obtiene una accuracy de 0,5735 mayor al modelo de recomendaciones, pero cabe mencionar que la diferencia no es tan alta. Bien, para realizar las recomendaciones se realiza el siguiente proceso. Primero es cambiar los valores de los comodines de entrada. Podemos ver acá el comodín es tarde.
Los valores que puede tomar es mañana, mediodía y noche. Posteriormente encontrar una nueva regla. Calcular la diferencia máxima de diferencia que es la que minimiza la factibilidad. Entonces acá vemos ya el cálculo de la diferencia y posteriormente se clasifica la factibilidad. Se clasifica en si la factibilidad es mayor que 0.6 se considera un riesgo alto, si está entre 0.3 y 0.6 se considera un riesgo medio y si está entre 0 y 0.3 se considera un riesgo bajo. Esta aproximación es novedosa dado que ningún trabajo previo tiene este enfoque. Y además de esto, como posible trabajo futuro, se podrían cambiar los comodines para ver si se generan nuevas reglas, ya que pues el presente trabajo solamente cambia un comodín por cada regla nueva que se genere. Muchas gracias.